Ya está en el living Gustavo Maurino, que es codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Y vamos a charlar sobre todo de todos estos temas porque obviamente sigue siendo tema del día, tema de todos los días, todo lo que pasó en la tragedia de Once. Hola Gustavo, te saludo. ¿Qué tal? Mucho gusto, muy bien. Ustedes hicieron un informe muy detallado sobre todo lo que pasaba y en principio no fueron atendidos. Esta es la historia. Así es, hicimos un informe a raíz de la tragedia, analizando lo que debería haber sido el sistema de alertas y controles que garantizaran un servicio digno y seguro y cómo funcionaban. Y lo que vimos a partir de todo el análisis fue que ese sistema de alertas, alarmas y controles estaba perfectamente diseñado y estaba absolutamente desintegrado y sin funcionamiento. En nuestro informe, que pueden verlo, está colgado en nuestra página de internet. ¿Qué es? Decinos de paso. Que es www.acij.org.ar. www.acij.org.ar. Exactamente. Lo que vimos es que tanto el Poder Judicial como el Poder Ejecutivo o el Gobierno y el Congreso, a través de la Auditoría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, han sido diseñados como para proveer un gran control acerca de las empresas concesionarias de los servicios públicos para asegurar los derechos de los usuarios. Hay distintas agencias, hay una serie de controles cruzados, los controladores son a su vez controlados, hay todo un sistema muy complejo, sofisticado y que cuesta millones de pesos al año, que debería haber alertado las condiciones del servicio. O sea, a ver, para traducir, ¿estaba todo dado como para que esto no sucediera o para, si sucedía, que se reaccionara de otra forma? Cuando uno mira cómo es el sistema de normas y está los órganos bien, creados, está bien hecho. Es un sistema muy efectivo, adecuado, exactamente. Ajá. Pero solo que, por ejemplo, la CNRT, que es la agencia que debe controlar el transporte, está intervenida hace 10 años, los usuarios no pueden participar de ella, pues no tiene comisiones de usuarios, sus informes no son seguidos y sus alertas no son seguidas por el gobierno. La Auditoría General de la Nación, que debe controlar y ha controlado tanto a la empresa de trenes como a la agencia de control, alertó al Congreso y alertó a la agencia de control que estaba funcionando mal y nadie tomó esa alarma. A su vez, la Auditoría General de la Nación, que debería poder sancionar a los funcionarios en quienes compruebe irregularidades, no tiene esas funciones. La Auditoría General de la Nación debería poder denunciar a la justicia y ser querellante en la justicia y no tiene esas funciones. La Defensoría del Pueblo, que es el otro órgano de control, tiene a su autoridad acéfala desde hace más de 3 años. El Poder Judicial, que es el otro lado, debería haber controlado los casos de denuncias de corrupción y mala administración, y los casos de corrupción han sido paralizados durante años en Argentina. Y el gobierno, que es quien fija las reglas y las obligaciones de las empresas en su contrato de concesión, ha desintegrado ese contrato de concesión en los últimos 10 años y no lo ha reformulado, por lo tanto no existen reglas claras sobre lo que debe o no debe hacer la empresa. Por lo tanto, el gobierno no controla, la CNRT no controla, el Congreso no sigue lo que le dice el Defensor del Pueblo y la Auditoría General de la Nación, y el Poder Judicial tampoco investiga los casos. Los usuarios quedan solos, la empresa queda sola. Y los trenes son los trenes que tenemos. Claro, lo peor de esta historia es que entonces uno lee, básicamente, que ahora ya tenemos una nueva cuestión para seguir enojados, digamos, por todo lo que pasó. Porque había algo para hacer, se podía haber hecho otra cosa más, que también se hizo mal. Exacto. En algún sentido, los actores que debían decidir sobre estas cuestiones, básicamente el gobierno, conocía todo lo que debía conocer. Por lo tanto, el gobierno decidió correr los riesgos. Todo el mundo se indignó mucho cuando el secretario de Transporte tuvo una desafortunada afirmación, por lo menos. Si hubiera sido feriado. Exacto. Esa afirmación traduce en realidad el tipo de cálculos que está detrás. Claro. Por supuesto, si usted estaba apostando, usted lamenta que justo le salió tal día. El problema es que usted estaba apostando, y estaba apostando, ahora lo sabemos, con la integridad física, la seguridad personal y hasta con la vida de los usuarios. ¿La semana que viene puede pasar esto otra vez? Sí. Las condiciones del servicio no han cambiado estructuralmente ni podrían cambiar estructuralmente del día a la noche. La designación de un interventor en la empresa, designación que es irregular desde el punto de vista legal, por si a alguno le interesa,
el ministro de Planificación no tiene competencias para hacer lo que hizo. Pero en todo caso da un margen de al menos unos días para que ciertas alarmas especialmente graves sean advertidas. No sabemos lo que está haciendo el interventor. Yo por lo pronto no lo he visto dando ninguna clase de información pública sobre el tema en los últimos días. Por lo tanto no sabría decir si se están tomando al menos las precauciones más básicas para evitar las fallas más graves, ¿no? Ante los informes que hicieron ustedes de Igualdad y Justicia, ¿qué respuesta han tenido? Ninguna. No, ninguna. Nosotros... Pero ni siquiera, o sea, a ver, yo digo, ¿sabés que llegó el informe? Sí, pero además ha sido difundido, pero lo que hicimos en el informe también fue sintetizar todo lo que hemos estado reclamando en los últimos años. Cuando este secretario de Transporte llegó a la función, un grupo de organizaciones de usuarios y consumidores le pedimos por una carta formal que regularizara el órgano de control que debe controlar a la empresa. No se hizo nada. Las denuncias de las fallas sobre el sistema de seguimiento de las recomendaciones de la Auditoría General de la Nación las conocen también todos los funcionarios. Tampoco es esperable, insisto, que en 2 días reaccionen, porque eso implicaría reconocer todas sus fallas y eso significaría asumir que la responsabilidad directa de la tragedia es de estos funcionarios. Sí, y uno entiende que políticamente eso sea algo que traten de evitar. Correcto, sí. En todo caso, lo que sí es deben asumir la responsabilidad de que en todo caso nunca más ocurran estas cosas. Sobre eso no hemos advertido nada, es cierto que pasó poco tiempo, pero hay acciones muy concretas que deben hacerse y deben hacerse muy pronto. Ustedes sí brindan atención legal a los usuarios, por ejemplo, que no saben cómo seguir esta historia, cómo continuar, ustedes sí le dan atención. Nosotros tenemos un programa de trabajo precisamente en Moreno, y hemos decidido poner a disposición de las víctimas directas e indirectas y de los familiares de la tragedia nuestros centros de asesoramiento legal gratuito para cualquier tipo de trámites y de procedimientos que deban hacer luego de la tragedia. Hay muchas cosas que pasan cuando pasan este tipo de tragedias. A veces hay que hacer trámites para obtener atención médica, a veces hay que hacer trámites de papeleo, además de algunas cosas mucho más dramáticas, por cierto. Pero en todo caso, lo que está a nuestro alcance hacer, que es poner nuestros conocimientos a disposición de las víctimas, sus familiares y la gente que ha sufrido alguna clase de lesión sobre esto, para ayudarlos en cualquier trámite que tengan que hacer, está disponible. También en la página de nuestra ONG pueden encontrar los teléfonos a los cuales llamar y concertar una entrevista. Esto lo hacemos también en el marco de una cooperación para formar estudiantes de la Facultad de Derecho de la UBA, que van a también ayudar en este trámite. En fin, son cosas demasiado graves como para que no hagamos todo lo que esté a nuestro alcance. Está clarísimo y está perfecto y es admirable. A ver, yo lo quiero leer bien para no meter la pata. O sea, los usuarios del Mitre tienen mejores trenes que los del Sarmiento y TVA ha dicho que es porque son de una clase social más alta. ¿Está bien así? Lo primero sí, lo segundo no. Sí. Sería el colmo Sí. que lo dijeran. Los hechos son que los usuarios del no lo Mitre, dicen, pero no. pero sabemos que es así, digamos. Todo el mundo lo sabe, basta comparar las condiciones socioeconómicas de los usuarios de San Isidro, Tigre, etcétera, sí, con lo de Merlo, Moreno, etcétera. Desde hace 10 años hay un juicio en la justicia por discriminación a los usuarios del Sarmiento. Esa discriminación se daba y se da en todas las condiciones básicas del servicio, desde las más obvias de confort hasta las más invisibles y relevantes como la seguridad y las condiciones de los trenes. Históricamente TVA ha puesto los mejores trenes en el Mitre y los peores en el Sarmiento. En los últimos 10 años, cuando habían comprado y adquirido trenes de doble piso con estándares de seguridad y frenos especialmente buenos, fueron todos al Mitre. En los últimos años, uno que otro se anunció que iba a ir al Sarmiento y finalmente fueron menos de los que incluso anunciaron. El juez que intervino en primer lugar verificó la discriminación y condenó a TVA y al gobierno a reformular las condiciones de servicio. Luego la Cámara de Apelaciones dijo que el servicio de Sarmiento había mejorado bastante y que no advertía la discriminación. Nadie sabe qué trenes tomaron los jueces de la Cámara. Y el caso está ahora esperando una decisión de la Corte Suprema.
El punto es tomarse en serio los derechos que la Constitución le da a los usuarios. Son derechos de que su salud y su integridad sea protegida, que obtengan información sobre el servicio que reciben, que sean tratados con dignidad y que no haya discriminaciones entre grupos de usuarios. Tu sensación, Gustavo, es que haces mucho hincapié en esto. Me parece que el usuario como que ya está acostumbrado y rendido a que, bueno, es lo que me toca. Que no hay que hacerlo, pero que es eso, independientemente de que no debería ser. Hay una distinción que yo haría entre estar resignado y entre aceptarlo. Yo creo que nadie acepta eso, pero a veces es racional resignarse, porque si no uno al final te la pasa peleando, se queda atrapado en la ira. Desgraciadamente las condiciones son tan malas y por tanto tiempo que la resignación se empieza a manifestar. Esa resignación se transforma en ira cuando esas condiciones se transforman en vidas que se pierden. Entonces, por eso también el sistema funciona así, y ya lo hemos visto varias veces, sobre todo en los trenes y sobre todo en el Sarmiento. La gente resignada, viajando en condiciones indignas, y cualquier hecho que genera, digamos, un caso más extremo que el cotidiano, genera reacciones de ira llamativas, y que todo el mundo queda a su vez azorado por ver eso. Se ha escuchado, se ha citado, yo no lo confirmé, pero que los maquinistas dicen que si paran un tren, tienen miedo de que la gente les enseñe el tren. Sí, de hecho. Es decir, la gente viaja resignada, pero cuando llega el extremo... Cuando llega el extremo dice, paro porque si no los pueden tener un accidente ustedes, le dicen, no, ¿qué paro? Que pierdo el presentismo, exacto, pierdo esto, pierdo lo otro en el trabajo. Entonces, vamos entre la resignación y la ira, porque sabemos que no nos merecemos eso. Sabemos que las cosas deberían y podrían ser diferentes. Vos hablas de 10 años para atrás. Para ir terminando, te digo, ¿esta tragedia de Once servirá para que se mire de otra forma? ¿Crees que puede ser un disparador? Debe servir. ¿O ya estás también vos resignado y ya bajamos la persiana? No, debe servir y depende no solo de los funcionarios, sino también de nosotros de que sirva. Hay muchos jóvenes participando, reclamando por un mejor país y participando en como se pueda. Hay mucha gente que da el paso adelante cuando debe hacerlo. Lo cierto es que estamos en algún sentido atrapados. El sistema que tenemos es el que nosotros hacemos o dejamos que otros hagan. Así que no podemos quedarnos al margen y debemos exigir que nuestros derechos fundamentales sean cuidados. Eso es la base de vivir en una comunidad donde valga la pena. Gustavo Maurino es codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Te pido que me repitas la página del ONG. Sí, cómo no, www.acij.org.ar. Te agradezco, Gustavo. Mucho gusto. Gracias. Ahí estaba en pantalla la página también para que la puedan anotar y puedan consultar allí todas las dudas que tengan. Banda 3.0, después de la pausa seguimos.